sí quisiéramos que, por así decirlo, como decía aquel famoso titular de un ensayo de Hayek, donde dice, se pregunta, ¿por qué los peores se ponen arriba? ¿Verdad? Why the worst get on top, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta interesante. Yo creo que así como mencioné hace unos momentos o si no lo mencioné, yo creo que la economía es, las ciencias económicas, una comprensión de la economía, qué la hace funcionar, por qué está basada en principios de la acción humana, es, eh, es propio de una educación. Buenos días, mi nombre es Enrique Turcios y el día de hoy estamos con Fritz Thomas. Fritz Thomas, no sé si se quiere introducir. Buenos días. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Fritz. Eh, Quisiéramos saber un poquito más o menos de cómo fue su experiencia como economista y también qué lo hizo ser economista y algún tipo de consejo. Me gustaría empezar preguntándole, ¿qué lo hizo ser economista? Bueno, primero saben que hay una muy famosa anécdota de cuando recién había logrado instaurarse en el poder la revolución cubana de Fidel Castro y su hermano y todas estas personas. Y entonces en una reunión eh, Fidel preguntó quién es economista y el Che Guevara levantó la mano. Y entonces lo nombraron jefe del Banco Central. Y después le dijo Castro, yo no sabía que eras economista. Y él le dijo, no, yo pensé que habías preguntado quién es comunista. Y esta historia es recontada como una historia verdadera por la hermana de Fidel Castro. Bueno, regresando a la pregunta, Enrique, en realidad yo entré un poco tarde a la universidad porque había tenido una primera experiencia estudiando un semestre para la carrera de psicología. Y no me gustó para nada y además por temas personales me tuve que dedicar a hacer otras cosas y a trabajar. Y fue hasta 3, 4 años más tarde que yo ingresé a la universidad. Se había abierto una carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad Francisco Marroquín. Y a mí me llamaba la atención, porque siempre me llamaron la atención los medios de comunicación y escribir, comunicar. Y investigué un poco y como estaba algo oxidado, me puse yo solo a estudiar un poco de matemáticas, a leer y todo. Y ingresé a esa carrera y éramos solo cuatro. ¿Verdad? Éramos solo cuatro. Y en el transcurso del primer semestre, que en ese año en el que yo ingresé a la universidad, que fue en 1977, eh, estábamos juntos con Derecho, con los de Administración de Empresas y Economía, en el aula A1 del antiguo campus, donde tuvimos algunos muy buenos profesores. Y llevé el primer curso de economía, en ese tiempo se llamaba Postulados Económicos Fundamentales. Tuve ese curso con Lucy de Schwank y otros cursos muy interesantes y me empezó a llamar mucho la atención la economía, que era algo muy diferente de mi prejuicio sobre lo que era la economía. Yo había pensado que la economía era un poco, como les dijera yo, no es por hacerlo de menos, pero era algo así como la contabilidad, pero más elegante, ¿verdad? Sí, algo así como la contabilidad, pero más elegante. Y no, fui entendiendo que era una explicación del mundo y de la realidad y que estaba basado no en cosas, sino en la acción humana.
Entonces me fue llamando la atención y además se dio el caso que con los que ingresamos a Ciencias de la Comunicación éramos solo 4, como ya les había comentado, y en realidad no estaba pasando mayor cosa ahí, sino que solo estábamos tomando cursos que le podríamos llamar comunes. Y entonces le escribimos una carta al entonces rector, a Muso, a Manuel Ayao, que si iban a haber cursos para nosotros y todo. Y arreglaron unos cursos de, entre comillas, comunicación uno, ¿verdad? Y llevamos ese curso junto con varios otros y la verdad me desencantó. No me, no me llamó la atención para nada. Me iba llamando más la atención la economía. Y también la universidad traía, como lo sigue haciendo actualmente, a veces disertantes del exterior y también de Guatemala a dar charlas, a visitar la universidad y todo eso. Y tuve oportunidad de escuchar algunos personajes muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, a Milton Friedman, ¿verdad? Y tuve una interacción con él breve después de esa charla. Y estoy hablando que tal vez en el salón habíamos, si mucho, unas 20 personas, ¿verdad? Y una charla de Milton Friedman y después poder hacerle preguntas y conversar con él me impactó bastante, me impactó mucho. Y así algunas otras figuras, en Walter Williams y otros que venían y tal vez nos daban una clase, una charla y todos eran economistas y, y y digamos el punto de vista desde el cual ellos interpretaban los problemas sociales y la economía y todo eso me parecía como muy completo, mucho más interesante que solo, digamos, lo que yo había pensado sobre los medios de comunicación y el periodismo y todo eso. Y tuve oportunidad de estar expuesto, digamos, a algunos muy buenos pensadores y también no se me olvida que en una conversación con Manuel Ayau Muso eh, sobre este interés en el periodismo, él me dijo, mira, incluso si te querés dedicar al periodismo, tendrías una mucha mejor formación estudiando economía que estudiando periodismo, ¿verdad? Y eso fue hace muchos años. Y como le di la razón en ese tiempo, se la daría ahora, porque creo que una educación, una apropiada, correcta educación de las ciencias económicas, creo que debería de ser tan fundamental en la educación y en la formación como lo es la lectura y la matemática y alguna noción de las ciencias. Creo que hay demasiado lo que llamaríamos analfabetismo económico, ¿verdad? Es decir, un desconocimiento de cómo funciona la economía. Y entonces ya como para el segundo año en en la carrera de licenciatura en la universidad, sí ya prácticamente me había decidido que iba a continuar la carrera de economía. Sí, Fritz, muchas gracias. Pues la economía en realidad es una base y creo que esta uno puede ir en diferentes direcciones y llegar a lugares muy bonitos. Usted mencionó algo sobre la política, ¿verdad? Nosotros como también tenemos el Public Choice Club, hemos estado inclinándonos un poquito más al análisis político-económico, ¿verdad? Entonces quisiera preguntarle a usted, hay muchas personas que piensan que la política es sucia y hay muchas personas que piensan que simplemente por el hecho de estar metidas en el Congreso, participar en alguna actividad, piensan que definitivamente van a ser chucos y es una posición que es respetable. Ahora bien, ¿qué otra manera hay de hacer política que no sea siendo diputado, que no sea siendo alcalde? ¿Qué otra manera ve usted? Por supuesto que para toda pregunta siempre hay una salida y en este caso sería depende de cómo define política, ¿verdad? Pero hay varios elementos
o fenómenos en la actividad política que le afectan enormemente y no son necesariamente política partidista. ¿A qué me refiero con política partidista? Es lanzarse para ser candidato a algo o incluso ocupar un puesto público o algo por el estilo. Definitivamente uno de ellos es en el mundo de las ideas, en el mundo de, voy a decir, no ideológico, sino cómo se ve el mundo, cómo se entiende el mundo, qué se entiende como la sociedad buena, qué ideales se persiguen a a un nivel, le llamaría prácticamente ético, ¿verdad? ¿Qué es una sociedad ética? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y el otro es a través de la formulación de propuestas, de ideas, que va desde escribir a hablar, tener actividades y toda una serie de cosas, es decir, qué propuestas concretas hay. A veces todo un movimiento político se termina eh, como desarrollando, promoviendo, caminando alrededor de una idea básica o de unas pocas ideas muy básicas. Entonces, ¿qué podemos hacer independientemente de si pensamos que la política es limpia o si es sucia? ¿Qué podemos hacer para formular, descubrir, crear ideas, propuestas, pensamientos que pueden ser de beneficio para la sociedad? Creo que es una parte muy importante, ¿verdad? Yo he visto casos de personas que son políticamente muy carismáticas, pero carecen carecen de buenas ideas, de buen conocimiento, de buena comprensión sobre, digamos, la naturaleza y causa de problemas sociales y cómo resolverlos. Y sin embargo son muy carismáticas, están paradas en el lugar correcto, ¿verdad? Y he visto lo contrario, he visto personas que tienen muy buena comprensión, por ejemplo, de los problemas económicos y sociales, tienen buenas ideas, pero no logran aglutinar, formar un círculo de personas que los apoyan y quieren ayudar a promoverlos o carecen digamos, de capacidad de liderazgo, ¿verdad? Entonces, esas combinaciones son a veces difíciles de encontrar. Creo que hay muchas formas de participar o de influir y que no tienen necesariamente que eh, ser candidato a algo, o ser diputado, o ser ministro. Y yo creo que, o sea, no es ni limpia ni sucia, sino que son las personas las que son limpias o sucias. Hay mucha tentación y oportunidad para el lado oscuro, por llamarlo de alguna manera la política, pero eso también lo hay en otras actividades de la vida, no solo ahí. Si quisiéramos que, por así decirlo, como decía aquel famoso titular de un ensayo de Hayek, donde dice, se pregunta, ¿por qué los peores se ponen arriba? ¿Verdad? Why the worst get on top, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta interesante. Yo creo que así como mencioné hace unos momentos o si no lo mencioné, yo creo que la economía es, las ciencias económicas, una comprensión de la economía, qué la hace funcionar, por qué está basada en principios de la acción humana, es, eh, es propio de una educación, ¿verdad?
es propio de una educación, es algo que se debería aprender, empezar a aprender muy temprano, ¿verdad? No hasta llegar a la universidad o algo así, por ejemplo. Y también creo que algunas nociones de, no solo de ciencias políticas, sino que voy a decir más concretamente, civismo. Civismo, es decir, la participación en la vida civil y la vida pública, de alguna manera o de otra. Hay muchas formas de hacerlo, pero creo que el civismo también debe ser parte de la educación, no algo como que no me interesa, no me meto, ¿verdad? Llamémosle no política, sino que civismo. Interés interés por la cosa pública. Muchas gracias, Fritz. Usted habló del mundo de las ideas. Yendo en esa línea, yo quisiera preguntarle si en este mundo de las ideas es necesario que nosotros estudiemos cosas que necesariamente estén apegadas a la realidad, o si es importante también estudiar algunos ideales, como puede llegar a ser el anarcocapitalismo, que considero yo que es un ideal porque por el momento no está pegado a la realidad. Entonces, quisiera preguntarle si considera usted más importante estudiar lo que está apegado a la realidad o los ideales. Creo que no son excluyentes. Yo no creo que sea excluyente. Creo que siempre tenemos como seres humanos cierta fascinación por ideales o lo que consideramos que es ideal. Creo que todo aquello que consideramos ideal es como el amor o la felicidad. Nuevamente que son fenómenos de nuestra manera de interpretar la realidad que no son alcanzables. ¿En qué sentido no son alcanzables? En el sentido que son un camino, un journey, no un destino. Usted no, un ideal, si usted tiene un tipo de ideal, eh, al que usted va a llegar ahí ya estuvo, ¿verdad? O usted tiene algún ideal que hay que estar como eh, en la búsqueda y en la lucha constante, permanente, para estar ahí. Por eso hacía la metáfora, por ejemplo, como con la felicidad. Usted no va a lograr, creo yo, va a lograr llegar a hacer algo, decir, bueno, estoy feliz, aquí me quedo. ¿Ah? O el amor, ¿verdad? Porque como el tiempo todo lo desgasta la materia, nos desgasta a nosotros como seres físicos, entonces el tiempo todo lo desgasta, pero también lo evoluciona, ¿verdad? Entonces yo a mi edad sé que uno no llega a un estado de amor, otra vez, ya llegué, aquí me quedo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de ideales, creo que es un poco así. Usted, por ejemplo, mencionó el anarcocapitalismo. Yo no soy anarcocapitalista, ¿verdad? Puedo entender por qué personas tendrían, eh, si le queremos llamar ideales de ese tipo, como tal vez una, tal vez como la mejor expresión política y de organización social para preservar la libertad, ¿verdad? La mayoría de los anarcocapitalistas que yo conozco o he leído, su ideal, su pasión es por ese motivo. Y recomiendo, por ejemplo, hay mucha lectura sobre esto, pero hay un ensayo muy corto de Randall Holcomb que se llama Government Unnecessary but Inevitable, eh, que discute esto, también los escritos de Robert Nozick. Entonces, yo creo que necesitamos ideales. Es decir, en la vida necesitamos ideales. Eh, Creo que es una vida muy vacía, una comunidad muy vacía, que no tenga ideales, que no tenga algo que cree que es un estado mejor y que puede ser alcanzado. ¿Ya? Tal vez lo que es bueno cuidarnos de ello es
las consecuencias no intencionadas de perseguir esos ideales, por ejemplo, ¿verdad? A qué conducen realmente. Y si me permite, Quique, le voy a dar un ejemplo. Incluso acabo de escribir sobre esto. Me parece que fue la semana pasada. A veces cuando escribo mi columna, yo trato de escribir sobre temas contemporáneos, sobre temas eternos, problemas que son de todos los tiempos, sobre problemas prácticos, sobre problemas teóricos, o sea, diferentes. Y en esta ocasión, pues yo tenía deseos de abordar algo y era el concepto de la sociedad abierta de Karl Popper, a quien yo he admirado por muchos años sin conocer mucho de su obra, solo conocer algo de su obra. Y me llamaba la atención por qué, por ejemplo, alguien como George Soros y su Open Society Foundation, con quienes yo estoy en total desacuerdo por principio, eh, él en particular estaba motivado por el pensamiento de Karl Popper, ¿verdad? Y entonces entonces nosotros pensamos en la sociedad abierta, y Karl Popper, un filósofo importante del siglo XX, cuando él habla de la sociedad abierta, uno dice cómo podría uno no estar de acuerdo con esos ideales, ¿verdad? Y entonces me topé con un ensayo escrito por un joven filósofo contemporáneo que se llama Matthew Crawford, ¿verdad? Y leí un ensayo que él escribió que se llama The Open Society, en el cual él hace una buena disección y crítica del pensamiento de Karl Popper. Y entonces Karl Popper, por haber, digamos, él, su generación, él vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de ahí la Guerra Fría, entonces, muy opuesto a la idea de tribalismo, de nacionalismo, y más dado a promover ideas sobre el universalismo y el globalismo, y rechazar todo lo que tiene que ver con nacionalidades, ¿verdad? Y de ahí un paso más allá, ir a la idea de la necesidad de tener instituciones globales, universales, para que hayan como los mismos valores y cultura en todo el mundo. Y entonces yo, entendiendo esa interpretación de Karl Popper, digo, bueno, qué horror, ¿verdad? Porque la sola idea de crear un poder capaz de gobernar el mundo es una concentración de poder y fuerza que la libertad va a desaparecer, ¿verdad? Entonces esto va a la idea de tener ideales, y porque a veces tenemos ideales, pero quizá, y estamos hablando en términos de ideales sociales, políticos, ideales para resolver problemas sociales, para resolver problemas económicos. A veces tenemos ideales que tal vez no comprendemos la manera de cómo, al alcanzar o aproximarse a ese ideal, tiene consecuencias no intencionadas que pueden ser muy, muy contraproductivas de nuestro ideal, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el estudio de la economía, como en otras disciplinas, es muy importante no juzgar las ideas solo por sus intenciones, sino muy especial y particularmente por sus resultados, no solo los resultados intencionados que estamos buscando, sino especialmente las consecuencias y resultados no intencionados, que no son los que estamos buscando, pero van a ocurrir. Entonces, bueno, tener ideales, regresando a la pregunta, veo en los ideales, creo que es bueno que seamos cautelosos, no solo en nuestras vidas, sino particularmente cuando nosotros estamos formulando recetas acerca de cómo deben de vivir los demás, o que va a afectar a las demás personas. Tenemos que ser un poco cautelosos y prudentes sobre esos ideales.
Sí, muchas gracias, Fritz. Y ya para terminar, como última pregunta, ¿usted qué le diría a una persona que quiere ser un economista académico que aspira a graduarse y después buscar un doctorado, una maestría? ¿Qué le diría usted a esa persona? ¿Algún enfoque que tendría que tener desde el principio? Ay, mire, yo le diría que siga su corazón, siga su corazón, consiga buenos aliados, ¿ya? Alguien a quien querer, buenos amigos, buenos colegas. Eh, Persiga buenos ideales, ¿verdad? Y en el transcurso de perseguir algo como lo que usted está diciendo, usted me está mencionando, por ejemplo, la economía, perseguir una vida académica que va probablemente dedicada a la investigación y a la docencia, eh, siga su corazón, ¿verdad? Si eso quiere, no deje que nada lo detenga y no se cierre a otras oportunidades y puertas que se le abran en el camino. Yo considero a mi edad que me considero muy bendecido porque he tenido oportunidad de hacer cosas muy diferentes en mi vida que van desde la docencia y la investigación. Yo siempre me incliné más por la docencia, me interesa más que la investigación. Bueno, investigar es también un campo muy amplio, ¿verdad? Pero digamos a la publicación de trabajos académicos. Me llamó la atención menos que la docencia y me llamó también más la atención de investigar y publicar, no para el público académico, sino para el público en general. Pero también tuve muy buenas oportunidades de trabajar y hacer cosas en el sector, le voy a llamar productivo, no privado, ¿verdad? Particularmente, digamos, en el área de finanzas, pero también en el área de políticas públicas y de influir y de generar propuestas y de generar ideas. Entonces, como usted me dijo que diera un consejo, suelo no dar de consejos, pero no puedo evitar hacerlo. Es una inclinación. Yo creo que seguir su vida, encontrar una vocación, es un gran don. ¿A qué me refiero con eso? Diría que muchas personas en realidad no saben lo que quieren hacer y les cuesta mucho descubrir qué quieren hacer. Y también muchas personas se ven obligadas por circunstancias y necesidades a tomar lo que les esté a la mano para poder salir adelante, sin que tengan mucha preferencia, pasión, inclinación por eso. Entonces, para una persona joven, voy a decir, de edades de ustedes, el solo hecho de tener algún sentido de vocación, de tener alguna idea de qué quieren hacer, qué camino quieren seguir, y además tener la posibilidad de hacerlo, eso ya es una enorme, enorme ventaja. O sea, si abre la puerta y sale de su casa y sabe a dónde quiere ir, ¡wow! Solo eso es una gran bendición. Y, y entonces seguirla con ahínco, eh, sin rendirle cuentas más que a las personas que son importantes para usted y a Dios, si son personas de fe, y hacer las cosas bien, con excelencia, va a abrir muchas otras oportunidades, no solo dentro de la carrera, sino en otros ámbitos. Entonces, hacer las cosas con excelencia, lo mejor que podamos. Creo que es tal vez el mejor consejo
que uno no necesariamente lo ha seguido siempre en su vida, ¿verdad? Pero es uno de los consejos más importantes que yo podría dar, es esforzarse por hacer las cosas con excelencia. Bueno, muchísimas gracias, Fritz. De verdad es un honor para nosotros tenerlo acá. Esperamos poder platicar con usted pronto. Y si alguien le tiene una pregunta a Fritz, me la puede escribir y yo con mucho gusto se la voy a transmitir. Muchísimas gracias, Fritz. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes, les deseo mucho éxito. Gracias, Fritz. Gracias.